Así pues, todas las personas que salieron de ver la película El tiempo prácticamente no fueron conscientes de la existencia del Homo sapiens y del Homo faber. Salieron sin saber que existía la ciencia, que existe la ciencia, que existe la tecnociencia, que existe la genética, que existe el derecho, que existe la filosofía. En otras palabras, no sabían que había y que existen filósofos como Agustín, genetistas como Gemma, matemáticos y tecnólogos como Uriol, estudiosos del derecho como Tony, incluso físicos como yo. Así que os animo a que hoy debatamos sobre el tiempo y sobre sus enigmas. ¿Cómo? Pues cómo juega la ciencia, cómo hace la ciencia y cómo actúa la ciencia, haciéndonos preguntas e intentando buscar respuestas a dichas preguntas. Por eso yo sugiero que la primera pregunta que pongamos sobre la mesa a debatir sea ¿qué es el tiempo? Definir el tiempo es realmente difícil. Yo he encontrado tres definiciones que me satisfacen. Las someteré a vuestro juicio. La primera es un tanto abstracta, que dice que el tiempo es aquello que ocurre cuando nada más ocurre. Otra que liga el tiempo a los cambios. El tiempo está asociada a los cambios. En ese caso, necesitamos una unidad de tiempo. Y esa unidad de tiempo viene determinada por algo que periódicamente se repita de forma constante. Por ejemplo, la rotación de la Tierra sobre sí misma nos fija el tiempo de 24 horas, la rotación de la Tierra en torno al Sol nos fija el tiempo de un año, incluso modernamente tenemos los relojes. Así pues, el tiempo está asociado al cambio. La tercera definición es la que asocia el tiempo a la velocidad, ¿no? al movimiento. Imaginamos que vamos en un coche, en un momento encendemos las luces, después las apagamos y nos preguntamos, ¿qué es el tiempo? Pues el tiempo no es más que la distancia que hemos recorrido a una determinada velocidad. De forma sencilla, diríamos que dividiendo la distancia recorrida por la velocidad que llevaba el coche, hemos calculado el tiempo. Así pues, definir el tiempo es muy importante, es algo difícil, pero medir el tiempo posiblemente todavía sea más importante. Y antes de entrar con otras interpretaciones vuestras sobre el tiempo, yo querría decir que el tiempo es lo que mide la ocurrencia de los sucesos, mide su duración y además ordena los sucesos. Yo no sé si Agustín, si esa definición, si esa última intervención, me he metido demasiado en el terreno filosófico. No, yo creo que el tema del tiempo, la definición del tiempo es uno de los temas constantes de la filosofía desde todos los tiempos. Y ahora cuando estabas hablando de medir el tiempo, el cambio y el movimiento, me estaba acordando de que la primera definición del tiempo, por lo menos en la cultura occidental que se hace en filosofía, es la que hacen los griegos, y los griegos estaban diciendo exactamente igual que tú. Es decir, cuando uno lee, en este caso, pues Aristóteles en la metafísica, entonces resulta que el tiempo es el número que mide el movimiento y los cambios de las cosas, pero que no es ni el movimiento ni las cosas mismas. Y cuando se plantea qué es el tiempo, no sabe qué contestar, solamente decir que es lo que mide este tipo de cambios. Claro, es un tiempo, como tú me has dicho ahora, es que me lo has dado servido prácticamente, es un tiempo cosmológico. Ellos veían el tiempo, su tiempo era un tiempo cíclico, pero era el tiempo de la rotación de la Luna, era el tiempo de los movimientos del Sol, era el tiempo de las diferentes estaciones, era el tiempo de las cosas que nacen, crecen y mueren en un tiempo determinado, era un tiempo cosmológico, y esto le daba una regularidad a todos los procesos. Por eso para ellos era el tiempo cíclico, pero que no eran ni los movimientos ni las cosas. Siglos después, no sé, la aparición del tiempo lineal, que es el pensamiento judío-cristiano, se separa de ese tiempo cosmológico y lo transforman en un tiempo que tiene principio y que tiene fin. Pero fíjate bien, tiene principio y tiene fin porque hay sucesos, eventos, por ejemplo, la creación, por ejemplo, el paraíso, por ejemplo, el nacimiento y muerte del Hijo de Dios, que no se pueden volver a repetir. O sea, no nace
ese convertir el tiempo cíclico en tiempo lineal no nace de una observación de las cosas que nos rodean, sino que estas cosas no pueden pasar. Es un tiempo que tiene un principio, que tiene un fin, hay una consumación de los tiempos con el juicio final, en primer lugar, y en segundo lugar es un tiempo que ya tiene sentido. Y esta definición filosófica que coincide prácticamente con lo que tú estás diciendo durante siglos es la que ha imperado en la filosofía occidental. Pero a partir del siglo XVII, con la ciencia moderna, se produce esa separación entre filosofía y ciencia, y ya el tema del tiempo, pues la filosofía no se va a preocupar de medirlo, sino se va a preocupar cómo funciona en el sujeto, hablaríamos de un tiempo subjetivo, pero el padre de la ciencia moderna, Newton, como tú bien sabes, mantenía que el tiempo era un infinito, era un absoluto, era un atributo de Dios. Yo creo que, claro, podríamos debatir mucho entre filosofía y física, pero como tú muy bien has dicho, actualmente la física se separa de la filosofía en que sabe medir el tiempo. Exacto. Sabemos que el Big Bang se originó hace 14.000 millones de años, sabemos medir la vida media de partículas que viven billonésimas o billonésimas de segundo, e incluso el tiempo que tarda a pasar la luz, el núcleo de un átomo, imaginaros. Pero bueno, pero además de ese tiempo filosófico, esa interpretación del tiempo físico, existe el tiempo psicológico. ¿Os parecería interesante que le preguntásemos a John Guardia sobre qué opina del tiempo psicológico? El tiempo es una de las variables básicas para la psicología científica del siglo XXI. No concebimos ninguna conducta que no se estudie en el marco del tiempo en que se realiza, y en cuanto menos en el momento en que se produce. Por tanto, la psicología contempla el tiempo como la variable inevitable en la que desarrolla sus estudios. No concebimos el aprendizaje de nada sin tener en cuenta el tiempo en el que se produce. De hecho, una parte de la psicología contemporánea se dedica al estudio de nuestras actividades a lo largo de la vida, a lo largo de nuestro tiempo, lo que denominamos psicología evolutiva. Y complementariamente, la psicología más básica se dedica al estudio del microtiempo, es decir, el tiempo que tarda nuestro cerebro en responder a un estímulo. Por tanto, el tiempo es, como decía, una variable inevitable para el enfoque científico del comportamiento humano. El tiempo en sí mismo no ha sido objeto de estudio para la psicología como algo preferente, pero sí hemos estudiado la percepción subjetiva que los humanos tenemos sobre el tiempo. Y aquello que los aspectos más cotidianos nos enseña, es qué bien nos lo pasamos o qué rápido pasa el tiempo cuando nos lo pasamos bien, sí ha sido objeto de estudio. Y por tanto sabemos que la percepción del tiempo depende de cosas tan dispares como la cultura, el contexto, la edad, el género, y, por qué no, hasta las actividades. Pero el tiempo es lineal porque lo introdujeron, como tú has dicho, las religiones. Pero claro, ¿cuándo comenzó el primer punto de esa línea? Claro, el primer punto de esa línea lo podríamos asociar al origen del universo, a esa gran explosión que antes hemos dicho que se llama Big Bang. El origen del universo, actualmente existe una teoría físico-matemática que lo explica. Y lo explica de manera muy sencilla, porque resulta que el universo tiene energía total cero. Por lo tanto, no se necesitó energía. Curiosamente, no se necesitó energía para crear el universo, para crear todo lo que existe, ¿no? El universo y los muchos universos que pueden existir, ¿no? Fijaros, energía cero. Y a partir de ese instante que aparece el universo como un punto de volumen cero, con mucha energía y altísimas temperaturas, ¿cuándo aparece el tiempo? No se sabe muy bien. Está cerca del Big Bang la aparición del tiempo, pero el tiempo con esos atributos, con los que los conocemos actualmente, de la flecha, que decía Agustín, la duración, no sabemos cuándo aparece. Pero el caso es que el tiempo lo tenemos ahí y lo ciframos su origen cerca de la aparición del Big Bang. Pero claro, hablamos del origen del tiempo en la física. Pero bueno, ¿y el origen del tiempo en la vida, Gemma? ¿Qué es eso? ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es el tiempo para los genetistas? Admitir que de las definiciones que has dado para un biólogo, la mejor es la que tiene que ver con el cambio. Que el cambio es evolución. Entonces, en biología, el biólogo evidentemente le interesa el tiempo del universo, etcétera, pero lo que le interesa realmente en cuanto algún día surgió la vida. El problema es cómo y cuándo. Bueno, puedes más o menos datarlo, pero estos inicios seguramente son muy complejos y difusos y no tenemos datos fehacientes. Seguramente hubieron muchas probaturas y lo que tú tienes es el resultado final. Entonces,
¿Cómo definiríamos el inicio de la vida? Bueno, pues de manera un poco así muy simplista, pero lo que asumimos los biólogos es decir, bueno, pues cuando hubo la primera molécula, que probablemente fue un ácido nucleico, que estaba autoorganizado y que aprendió a copiarse, replicarse, nosotros utilizamos esta palabra, replicarse, hacer copias de sí mismo, es decir, transferir la información que tiene haciendo copias en moléculas hijas, ahí podemos situar uno de los puntos más importantes. Ahí seguramente podemos decir que eso fue el inicio de la vida. Pero tenemos muchas preguntas por hacer. ¿Cómo luego de esto se organiza y se hacen células? ¿Cómo de las células se organizan y se hace un organismo pluricelular? Que cada célula luego encima se especializa, hace cosas distintas. Estas son las grandes preguntas de la biología. Tenemos datos pequeños y los tenemos que intentar montar. Pero lo que está claro es que a la que empezó a haber información, hubo evolución y hubo cambio. Y entonces con este cambio, con lo que nosotros llamamos mutaciones, se fueron añadiendo información, quitando información. ¿Funcionaba mejor? ¿Funcionaba peor? Se selecciona. Eso es la selección natural. Y a partir de ahí se va autoorganizando, se va cada vez de alguna manera seleccionando lo que funciona cada vez mejor. Entonces, claro, para nosotros, en tiempo biológico, es evolución, es cambio. Bueno. Y una cosa muy curiosa, la gente, por ejemplo, una cosita, se piensa, por ejemplo, los fósiles vivientes, ¿no? Los cocodrilos, como que no han cambiado. Hace 220 millones de años que existen. Se han evolucionado igual que desde nuestros ancestros a nosotros. Pasa que no se ve, quizá morfológicamente mucho, pero su ADN ha cambiado igual. O sea que el cambio existe. Mientras hay vida, hay evolución, hay cambio. Oye, Tony, Gemma nos dice que el tiempo es evolución, o que la evolución necesita tiempo. Y en derecho, ¿qué usos hacéis del tiempo? Bueno, a ver, los usos que se hacen del tiempo no dependen tanto del concepto mismo, porque el concepto mismo del tiempo que se usa en derecho es el propio del concepto físico, ¿no? Claro, o sea, el derecho, el tiempo está presente en nuestras vidas en la línea que ha comentado Agustín, ¿no? Tiene un inicio y un final, desde que nacemos hasta que morimos. Con el nacimiento y a la muerte tiene un principio y un fin. Pues en el plano del derecho también hay reglas que fijan o prevén situaciones de protección incluso antes del nacimiento, ¿no? La protección del concebido no nacido, el nasciturus romano, hasta después de nuestra vida, más allá de la vida, ¿no? De la muerte, previendo la sucesión, las herencias, los legados, todo cómo se estructura el patrimonio, y que este patrimonio pasa a nuestros descendientes, nuestros herederos, etc. En este sentido, pues el concepto tiempo no varía, y estas reglas que están previstas para administrar la vida social, algunas son ya muy lejanas, vienen del tiempo de los romanos, otras son más recientes, pero en cualquier caso sí que vale la pena un poco reflexionar cómo percibimos y usamos el tiempo para obtener determinadas finalidades. Porque esto quizá trasciende un poco más esta idea de cómo se usa el tiempo. Bueno, pues en realidad en toda organización humana se define por una coordinación de agendas, donde hay distintos grupos, individuos que interactúan, y al interactuar cada uno tiene sus propios intereses, sus propias agendas temporales, y hay que ver cómo se coordina todo esto. Entonces, en el campo del derecho podemos ver situaciones que son relevantes para la vida de los individuos, donde se toman decisiones importantes, donde el elemento temporal es muy relevante. Por ejemplo, la mayoría de la población tiende a establecer relaciones estables de convivencia. El derecho prevé una situación para esto, que es el matrimonio. Y un fin, el divorcio. Son instituciones que prevén el principio y un fin de una situación de convivencia relativamente estable. Hay otras fórmulas, además. Bueno, con el tiempo, pues también han surgido las parejas de hecho, los matrimonios entre personas del mismo sexo. O sea, que evolucionáis también. Claro, también hay una evolución, lógicamente, todo naturalmente. Es cambio, pero puede ser evolución o no evolución. De momento es cambio. Y luego hay que pensar en que, si pensamos un poco en las decisiones más trascendentes que toman las personas en el curso de su vida, todas tienen una proyección temporal. Pensamos en cuál es el principal contrato que realizamos en nuestra vida. Pues endeudarnos de por vida, con una hipoteca.
Una hipoteca, 25 años, toda la vida pagando, y al final acabas pagando 3 veces más lo que es el capital de la deuda. Los intereses acumulados triplican el préstamo inicial. Aquí, claro, ¿el derecho cómo interviene? Pues el derecho interviene en estas situaciones tanto a favor del acreedor como del deudor, vigilando que los intereses no sean usurarios, pero también a veces a favor del deudor, permitiéndole financiarle. Pues sin esto no existiría el comercio. ¿El comercio qué es? Pensemos en el supermercado. Vamos al supermercado y pagamos en contado. Hoy. ¿Y el supermercado a cuánto paga a sus proveedores? A 30 días, 60 días, a 90 días. Y esto le permite financiarse y tener una liquidez extraordinaria para afrontar pagos, incluso crea problemas el tener que pagar a los proveedores a plazo, porque el exceso de tesorería luego hay que invertirlo en alguna parte. Hay que tomar decisiones que están condicionadas en función del tiempo. Muy bien, o sea que el tiempo además de evolución nos lleva a la complejidad, ¿no? Ese gran interrogante. Pero también, claro, como decía Tony, que el tiempo en derecho se utiliza para medir el cumplimiento de las obligaciones, ¿no? Pero para medir el tiempo en las máquinas, ese tic-tac del reloj, ¿existe también un tic-tac, Uriol, en las máquinas? ¿Qué nos puedes decir tú? Bien, en las computadoras electrónicas, en los ordenadores y en los dispositivos que utilizamos actualmente, pues son dispositivos digitales y funcionan siguiendo la lógica binaria. Eso significa que, por ejemplo, en un ordenador cualquier tarea se divide en unas operaciones muy sencillas que son binarias, o sea que solo tienen 2 posibles respuestas, que interpretamos con un 1 y un 0, o un sí y un no, o un verdadero o falso. Es por eso que a veces decimos que los ordenadores funcionan con unos y ceros, ¿no? Y estos ordenadores tienen un reloj interno que es el que marca en qué momento cada una de esas computaciones debe llevarse a cabo. Entonces este reloj interno marca pues durante qué intervalos esa operación debe efectuarse. Por ejemplo, en los ordenadores pues decimos este ordenador funciona a tantos gigahercios. Pues esa característica del ordenador es el número de tic-tacs por segundo que realiza el reloj interno del ordenador. Y a veces decimos que el cuerpo humano también es una máquina, ¿no? Pero hay una gran diferencia entre los ordenadores y el cuerpo humano, y es que el ordenador es digital y funciona según la lógica binaria, y el cuerpo decimos que es una máquina analógica, y por lo tanto las tareas que se llevan a cabo en el cuerpo no se pueden dividir en esas pequeñas funciones sencillas que son binarias. Esto nos hace pensar que quizás será muy difícil poder llegar a simular el funcionamiento del cuerpo humano a través de ordenadores, ya que el paso de digital a analógico parece un paso casi infranqueable. Pero bueno, ya veremos qué sorpresas nos depara el futuro, Bueno, ¿no? pero yo me quedo con el tic-tac de la máquina, con el reloj interno de la máquina, y Uriol nos dice que también existe, y todos sabemos, un reloj interno en los humanos. Esos famosos relojes biológicos, ¿o tú quieres, Agustín, decir algo? Quería que después de esta primera ronda, fijaros bien que lo que tú has señalado al principio y luego yo he afirmado propio de la filosofía griega, que estamos hablando de contenidos y de continentes, es decir, cuando estamos hablando del tiempo que mide el cambio, del tiempo que mide el movimiento, es decir, nos queda, imaginaros que tenemos no sé, pues una cesta donde estamos poniendo cosas, ¿no? Y un continente y un contenido, sacamos todo y sabemos lo que es la cesta. Entonces, si sacamos del tiempo el movimiento, si sacamos del tiempo los cambios, es decir, que es la pregunta, ¿qué es el tiempo?, sigue sin contestarse. ¿Qué nos queda, no? ¿Qué nos queda? Bueno, ¿Qué nos queda? pero, es decir, esa es la pregunta oye, metafísica, es decir, pero todo el tiempo que manejamos existe. Sí, sí. Sea el del tic-tac, luego hablaremos del tiempo de las emociones y demás, pero ahora la verdad es decir, bueno, vamos a quitar todo esto. ¿Y el tiempo entonces qué es? Bueno, pues, ¿qué es el reloj biológico, Gemma? Venga. Bueno, yo creo que la diferencia principal, y la ha dicho Oriol, ¿no? Y es de que existen relojes biológicos y están controlados genéticamente, pero Claro. lo que miden es variable, depende. Por ejemplo, podemos tener, como los humanos, que tenemos distintos tipos de relojes y no todos son idénticos. Un reloj de arena es muy simple. Vas girando hasta que se termina la arena. Y ya está. Bueno, esto es, por ejemplo, el ritmo circadiano. Ahora es de día, ahora es de noche. Ahora es de día, ahora es de noche. Esto es crucial
para todos los organismos, por ejemplo, que dependen de la luz solar. Pero incluso organismos que no somos plantas ni dependemos, o no nos parece que dependemos directamente de la luz del sol como nosotros, tenemos ritmo circadiano, es decir, tenemos picos hormonales que nos están diciendo si es de día o si es de noche, y nuestro día existe. Entonces, por ejemplo, curioso, ¿no? Ahora que podemos viajar muy rápidamente a grandes distancias y vamos a acortar o alargar el día según si vamos hacia el este o el oeste, pues nuestro cuerpo se desorienta y tienes jet lag. ¿Por qué? Pues porque no coincide el tiempo de tu cuerpo con el tiempo que ahora has ido a parar, ¿no? Y tardas y el cuerpo se queja. Pero hay otros relojes biológicos, evidentemente, los ritmos estacionales, los ritmos hormonales, por ejemplo, menstruales, etc. Pero hay uno que yo creo que es muy curioso y que quizás no somos muy conscientes. Un reloj de cuerda, por ejemplo, ¿no? Tú das la cuerda y se va descontando. Por tanto, de alguna manera puedes decir, hay relojes, los relojes de cuerda cuentan cuánto llevas contando y cuánto te queda por contar hasta que se termine la cuerda. En biología existen relojes que miden cuánto tiempo llevas vivido y, por tanto, cuánto te queda por vivir. Pues sí, también existen. Es decir, igual que tú miras a alguien y dices, uy, tiene 20 años, o tiene 70, o tiene recién nacido. ¿Por qué? Pues por las características que ves, por cómo la piel pues, está más turgente o más arrugada. Por todas estas características, pues la célula sabe medir estas características. ¿Cuánto tiempo llevo viviendo? Y este reloj biológico que existe y cuenta si eres joven como célula o eres senescente, está en los extremos de los cromosomas. Los cromosomas es donde está el ADN y es una molécula lineal. Bueno, pues los extremos, que se llaman telómeros, los telómeros tienen una longitud dada inicial. Entonces, esa longitud se va acortando a medida que la célula va replicando. En los animales, en los organismos pluricelulares como nosotros, pues como se va acortando cada vez que se replica, y si tú tienes una longitud dada, lo que vas a estar haciendo es, se va cortando. Tu vida se va cortando porque llevas un tiempo viviendo. Entonces, la célula tiene que saber cuándo le toca morir, porque ha vivido demasiado. Y si ha vivido demasiado, está vieja, no funciona bien. Ha acumulado cambios, ha acumulado mutaciones. Muy bien. Oye, ¿y qué os parece si cambiamos un poco de tercio y nos metemos en dos disciplinas que son de rabiosa actualidad, como es la política y la economía? La política tiene unos ritmos y la economía tiene unos ciclos, ¿no?, que se manifiestan como grandes apogeos económicos o grandes crisis. ¿Por qué no les preguntamos a dos jóvenes especialistas qué piensan del tiempo en la economía y del tiempo en la política? Preguntemos a Albert Falcó qué es el tiempo en la política, cómo son los ritmos del tiempo en la política, y después preguntaremos a Oriol Tejada qué son los tiempos en la economía. De hecho, se puede decir que la unidad de tiempo en política, o la unidad para medir el tiempo en política, es la del mandato, es decir, aquel tiempo o aquel periodo que transcurre entre contienda electoral y contienda electoral. La idea de mandato es muy interesante porque, de hecho, tiene una propiedad que es, si bien está limitada en el tiempo, es decir, hay un máximo de este mandato, no es una unidad fija. ¿Qué queremos decir con eso? Pues queremos decir que básicamente otorgamos a los políticos la capacidad de modificar este mandato adelantando las elecciones. Eso tiene, si queremos verlo así, unas implicaciones filosóficas muy importantes, y es que los políticos tienen, excepto en algunos países como Noruega, Estados Unidos, pero en la mayoría de países tienen la capacidad de acelerar el tiempo, de modificarlo, y eso es sin duda algo importante que relaciona la idea de tiempo con el mundo de la política. Acabamos de oír que una manera de medir el tiempo es a partir de cosas que se producen de una manera periódica o de una manera cíclica, como por ejemplo, así es como funcionan los relojes atómicos. En economía existen muchísimas señales que se producen o que tienen una alta componente o una cierta componente periódica o cíclica, como puede ser la tasa de variación del PIB. Entonces yo en este punto me quiero plantear una pregunta. ¿Podríamos usar estas señales periódicas, como por ejemplo el número de crisis que se producen, de una manera para medir la intensidad o la vida de una sociedad capitalista, así como medimos la intensidad o la vida de una persona a partir de sus latidos, o los latidos de su corazón, o la vida de un ordenador a partir de los tic-tacs de su procesador? Así pues,
estamos hablando del tiempo, de cómo medir el tiempo, pero fijaros qué curioso que hasta el siglo XVIII no supimos que la Tierra tenía su historia. Hasta el siglo XVIII los humanos creíamos a pies juntillas en el tiempo bíblico. Y el tiempo bíblico creaba unos interrogantes tremendos a todos los pensadores. Pero empezaron los geólogos a mirar las rocas, a ver los estratos rocosos, y se dieron cuenta que los estratos rocosos, para explicar su forma, su composición, su posición, la Tierra tenía que tener muchos más millones de años que los miles de años que hablaba la Biblia. Entonces, eso fue la primera datación. La Tierra es la primera entidad que tiene su historia, que está datada. Eso es en el siglo XVIII. Y en el siglo XIX resulta que la datación recibe un impulso tremendo. Aparece la radiactividad. Hay núcleos que emiten, que son sustancias radiactivas, son núcleos radiactivos, que tienen una vida media, que emiten pues, protones, electrones, fotones gamma, y en función de la vida de esos núcleos, se pudo datar la Tierra por primera vez a principios del siglo XX de una forma científica y exacta. Y eso, Gemma, tuvo una repercusión tremenda en la teoría de la evolución de Darwin, porque los darwinianos, o darwinistas, pudisteis respirar o pudieron respirar tranquilos, porque por primera vez se certificaba científicamente que las especies habían tenido suficiente tiempo para evolucionar. Con el tiempo bíblico, evidentemente, Darwin hubiera estado condenado a la hoguera, ¿no? Bueno, pero una cosa es ciencia y la otra es creencia. Sí, y luego, ya que hablamos de la teoría de la evolución, que se ha sacado Darwin, la teoría de la evolución, a mí me choca una cosa también que ha dicho Gemma, y es que, claro, de Darwin, de la teoría de la evolución, no hay una teoría exacta físico-matemática. Hay miles o millones de pruebas, pero no hay una teoría exacta. Es el caso contrario con lo que ocurre con el Big Bang. El Big Bang es una teoría físico-matemática que aceptamos los físicos, pero no existen claras evidencias experimentales que el Big Bang haya ocurrido. O sea, no, hay una dualidad tremenda, ¿no? Yo creo que son los dos mejores ejemplos que disponemos en la ciencia. Evidencia experimental, ausencia de teoría, existencia de teoría y ausencia de una certificación experimental exacta. Bueno, ¿no? yo lo modificaría un poquito esto, ¿eh? Sí, la teoría existe. Lo que pasa es que a los físicos os gusta contar las cosas y poderlas poner en una fórmula. Sí. El problema de la evolución biológica es que no tienes una fórmula que te la explique porque, para empezar, las tasas de mutaciones no son constantes, porque dependen de muchos factores externos que son variables. Entonces, claro, cuando tienes muchos parámetros y un sistema abierto, pues sí, puedes hacer una fórmula para un periodo muy cortito de tiempo. Sí. Ese es el problema. Sí, o sea, yo me he puesto ahí muy ortodoxo, científicamente hablando. Evidentemente, cuando digo que no existe una teoría, no existe una teoría físico-matemática. Es muy gordo decir que no tenemos teoría. Pero bueno, enfrente de Gemma también nos podemos permitir el lujo de decir, enfrentarnos a ella, ¿no? La punzada filosófica que tú fíjate que tus dos teorías han acabado con interrogantes, o sea, no contestas ni a una ni a la otra, se siguen abiertas. O sea, a pesar de que dices que la física todo lo reduce, intenta reducirlo a fórmulas, pero las preguntas fundamentales no lo ves. Es que la física, el problema de la física es que contesta preguntas muy simples. Vale. La complejidad es el gran interrogante no de la física, sino de la ciencia en general. Claro, y la evolución es lo que se dedica es a la complejidad. Claro. Bueno, y también un tema que no hemos tocado es lo que se conoce con el nombre de tiempo colectivo. Y para eso tenemos a Albert Díaz Guilera, que nos lo explicará. El tiempo siempre es relativo y de hecho nunca es individual, sino que hay que pensarlo de forma colectiva. En la física tenemos métodos para hacer mediciones muy precisas del tiempo, pero esa medición tan precisa no va a hacer que seamos capaces de llegar puntualmente a una cita, porque obviamente para llegar puntualmente a una cita necesitamos que los relojes de las diferentes personas que tienen que acceder a esa cita estén en este lenguaje sincronizados. Pero, ¿cómo sincronizamos nuestros relojes? Esta es una pregunta que tiene fácil solución. Ya nuestras abuelas sincronizaban sus relojes con las señales horarias de Radio Nacional de España y ahora nuestros hijos lo tienen mucho más fácil, ya que pueden sincronizar sus ordenadores o sus teléfonos móviles con los servidores horarios en Internet.
Pero en la naturaleza no existen servidores de tiempo. La naturaleza no tiene ningún mecanismo que dé precisamente una medida del tiempo. Entonces, pero en cambio, lo que sí que observamos en la naturaleza es un cierto grado de sincronización. Esa sincronización que podemos ver en bandadas de pájaros moviéndose continuamente, o incluso en grupos de luciérnagas emitiendo pulsos de luz de manera colectiva, e incluso cuando grupos de personas deciden aplaudir al final de un buen concierto. Pero esas unidades, esas personas que sin darse cuenta sincronizan sus aplausos, lo hacen de una manera muy sencilla, sin que haya alguien que les esté marcando cuándo hacer esos aplausos. Lo único que hacen es adaptar su respuesta a lo que observan en sus vecinos. Entonces, debido a esa adaptación de las respuestas de manera temporal, podemos llegar a que al final todo el sistema acaba produciendo una señal de forma simultánea. Pero además del tiempo colectivo que nos ha explicado Albert, también parece ser que en economía existe una sincronización de relojes que da lugar a la aparición de fenómenos colectivos. Albert ha hablado de la sincronización en el vuelo de los pájaros. La economía está plagada de ejemplos en los que muchos agentes sincronizan sus decisiones. Sin ir más lejos, pensemos en la crisis inmobiliaria que desencadenó la actual crisis. Lo que observamos es que de repente todo el mundo dejó de querer comprar una casa esperando a que los precios bajaran. ¿Cómo sucedió esto? Pues seguramente alguien decidió esperarse a comprar una casa, se produjo un contagio y al final todo el mundo sincronizó sus decisiones. Y también existen fenómenos colectivos dependientes del tiempo y sincronía en política. Sincronía y política. Bueno, la idea del mandato en política es el fruto del equilibrio entre dos voluntades. La primera voluntad es la de dar al político o a los políticos, a los gobernantes, tiempo suficiente para que hagan su trabajo, es decir, hagan políticas, se familiaricen con los problemas, corrijan lo que deben corregir, pero a su vez queremos dar a los gobernados, a los representados, una capacidad regular de expresar su aprobación o desaprobación para con los políticos. Este problema o este equilibrio evidentemente no es perfecto y genera problemas de sincronía entre las necesidades a corto plazo y a largo plazo de los políticos. Más que explicar qué quiere decir eso, podemos ilustrar este problema con una frase de David Stockman, que fue el director de presupuesto de la administración Reagan, cuando se le preguntó sobre la necesidad o no de enfrentar los problemas de financiación a largo plazo de la seguridad social americana. Y él respondió: no tengo ningún interés en gastar mucho capital político en algo que será el problema de otro tipo, de otra persona, en 2010. Teniendo en cuenta que eso lo dijo en 1981, pues es evidente el problema de sincronización entre corto plazo y largo plazo que hay en el tiempo en política. Estáis todos comentando, creo que podríamos decir que el tiempo, la noción del tiempo, el concepto de tiempo y su evolución, es posible, Agustín, que constituyan el paradigma de la razón sobre otras formas de pensar, ¿no? Sí. Sí, bueno, iba a decir sí, no, pero no, digo sí. Es decir, no, el tiempo en el caso de la filosofía, es decir, fue, si quieres, paradigma o modelo de racionalidad radical, por ejemplo, cuando te señalaba del siglo XVII, al mismo tiempo que Newton hablaba de la existencia del tiempo como un absoluto, como un atributo divino, pues la filosofía estaba afirmando una vez más que el tiempo era la medición de los cambios y de los movimientos, pero que no eran ni los cambios ni los movimientos, es decir, lo que decíamos antes, y que luego la teoría de la relatividad lo acabaría de confirmar. Pero a partir de ese momento ya el tiempo en la reflexión filosófica, por lo menos en occidental, se centra fundamentalmente en el sujeto. Podríamos decir muy genéricamente en el tiempo subjetivo, es decir, pues cómo actúa el tiempo, por ejemplo, en nuestra forma de conocimiento. No podemos conocer nada más que, como tú señalabas antes, cosas que son temporales, es decir, de la eternidad podemos hablar o de... Oye, Agustín, pero si hablamos de tiempo, podemos también estar asociado el recuerdo, la memoria,
¿podríamos decir que el tiempo, que la memoria es el almacén del tiempo? Si me permites, antes de darte la palabra, ¿qué te parece si le preguntamos a nuestro psicólogo, a John Guardia, ¿quién mejor? ¿Qué mejor? Exacto. ¿Qué piensa él si la memoria es el almacén del tiempo? En efecto, Javier, la memoria es uno de los grandes tópicos que la psicología científica ha abordado en los últimos 100 años. La concepción de aquello que hemos vivido y de nuestra propia existencia reside en la posibilidad de recordarlo. Aquello que olvidamos implica olvidar el espacio en que sucedió, el lugar en el que sucedió y en el momento que sucedió. Por tanto, nos impide el recuerdo de nuestra propia existencia. La psicología ha centrado muchos de sus esfuerzos en conocer cómo son esos almacenes y los hemos ido clasificando y estudiando a lo largo del tiempo. A veces según el criterio del contenido del almacén. Así hablamos de memoria verbal, auditiva, visual. A veces sobre aquello que hemos recordado o el tiempo que hace que hemos recordado. Y hablamos en consecuencia de memoria episódica o memoria a corto plazo o memoria reciente. Incluso a veces también nos hemos centrado en la idea del funcionamiento de los modelos de memoria. Y hablamos de memoria procedimental o de memoria de trabajo. Como ves, es para nosotros los psicólogos un objeto constante de estudio, de interés, aún pendiente de resolver. De hecho, uno de los grandes enigmas es saber por qué algunas de las grandes patologías humanas, de las que aún conocemos poco, se ceban probablemente con mayor intensidad en la pérdida progresiva de aquello que hemos sido, de nuestra propia memoria y de nuestra propia existencia. Venga, Agustín, ¿qué es para ti la memoria? Hombre, la memoria es el almacén del tiempo psicológico, es decir, pero yo diría que, me extendería más, diría que, no sé lo que pensará Gemma también, pero cuando estabas hablando antes de la evolución, hablaba también de la memoria que tenían las células, ¿no? Pero en el caso de la historia, quizá, que es donde la cosa es más evidente en todo, pero en el caso de la historia es el almacén o la memoria de las diferentes sociedades o la memoria de los diferentes pueblos. Es como una especie del diario de las diferentes sociedades. Es decir, si tú estás haciendo un diario, pues no apuntas en él todo lo que te sucede, sino que apuntas situaciones o cosas que te han impresionado o que te han movido para algo, y de ahí que muchas veces pues tengas días en blanco o tengas semanas en blanco, ¿no? Pues la historia viene a ser como ese diario, pero en este caso de sociedades o de pueblos, donde están guardados o fijados toda una serie de eventos políticos, sociales, económicos, culturales, tecnológicos, pero los relevantes. Pero el tiempo con el que se mide, con el que se almacenan los datos y el tiempo con que se mide la historia tiene el marco cronológico, es decir, la cronología es una ciencia auxiliar de la historia y de hecho, como tú señalabas antes, la aparición, por ejemplo, del C14 o del ADN o del tiempo geológico han cambiado completamente situaciones de diferentes etapas. Pero luego todos recordaremos que en la historia se mide por edades. La gran separación prehistoria e historia, que esta es universal, es decir, la historia comienza cuando hay documentos escritos, pero luego está la edad antigua, la edad media, la edad contemporánea, la edad moderna, pero esas edades tampoco son universales, es decir, las referencias que tú y yo tenemos de la edad antigua, media o contemporánea, y las que tienen los chinos o las que tienen en el sudeste africano o las que tienen los esquimales, son completamente diferentes. Y de hecho que no es infrecuente oír, ahora ya no tanto, pues cuando alguien vuelve de un viaje de una forma muy ligera, están todavía en la Edad Media. No, mire usted, están en el siglo XX, en el siglo XXI. Pero ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a que la historia como almacenamiento del tiempo histórico, lo que almacena son esos sucesos, esos eventos que marcan a las sociedades. Pero entonces, si tú tienes una sociedad de la cual no queda ningún recuerdo escrito, es como si no hubiera existido. Para la historia, ¿no? Claro. Claro, es que biológicamente, si un ADN, por lo que sea, desaparece, es decir, hay muchas líneas de información genética que si no dejan descendientes, se han perdido. O sea, lo que tú tienes ahora es el resultado final, pero todos los procesos intermedios, pues viene a ser lo mismo. Mira. Solo queda lo que perdura, o lo que queda algo que puede demostrar que eso existió. Si no...
Es como si no hubiera existido. pero O sea, es como si no, el tiempo se ha no. desaparecido. Pero os parece que para eso... No, permíteme un momento, quizás no. ahí la opinión del... No, le tengo que contestar porque es sí. fundamental. No sé, pues cuando tú vas a museos, por ejemplo, o cuando la exposición esa de la Caixa de la Edad del Hombre, entonces, antes de aparecer documentos escritos, lo que llamaríamos la prehistoria, lo que hacen los prehistoriadores es, en función de la información de los restos, pues simulan o recrean, esto tuvieron que hacer así, enterraban de esta manera, utilizaban estas armas, dominaban esta técnica, pero claro, si no hay documento escrito, quedan toda esa serie de información, que cada vez tenemos más, gracias a brotes de los científicos, más formas de saber su temporalidad, pero la reconstrucción, en el caso de la prehistoria, la reconstrucción la hace el prehistoriador o la prehistoriadora. No, ya, pero... O sea que, a partir de documentos escritos es cuando comienza la historia. Venga, y ahí podríamos interrogar. A ver, aquí la ley. La ley. No, Venga, la ley. ley. Derecho, Tony, ¿qué dice el No, derecho? bueno, a mí me interesa mucho el tema, como ha introducido Agustín, en el sentido de hablar de la memoria, ¿no? La memoria, si el tiempo era el almacén de la memoria, porque esto me pone en relación con algo que es de actualidad, que es la llamada la ley de la memoria histórica, ley de memoria histórica, que nos permite ahora juzgar situaciones, casos que han ocurrido hace mucho tiempo. Y esto nos permite, pues, revisar cuestiones que han pasado de 30, 40 años. Bueno, ¿y qué sucedió? ¿Hay algún responsable? ¿No lo hay? ¿Quién tiene que responder de esto? Y esto que ahora nos parece relativamente lógico, no siempre ha sido así. Porque, claro, la memoria también se puede borrar. Y para esto los juristas romanos idearon ya una institución que era la prescripción. La prescripción significa que pasado un determinado tiempo ya nadie puede reclamar. Pasan 20 años, 10 años, se ha borrado. La acción humana no produce ya ningún efecto. Pues esta institución, que ha durado siglos hasta el siglo XX, pues llega un determinado momento que ya no es así, ya no pensamos que no siempre puede ser justo. En ocasiones puede serlo y en ocasiones no puede serlo. Hombre, está bien que una persona no se vea siempre toda la vida sujeta a una posible reclamación o algo, ¿vale? Pero hay determinadas acciones que parece que esta solución no es justa. ¿Cuándo se produce esto? Pues en el año 1945, terminada la Segunda Guerra Mundial, con el juicio de Nuremberg, es por primera vez en la historia moderna se establece la posibilidad de perseguir a delincuentes que han cometido el delito de genocidio. Y a partir del momento de que se considera el genocidio un delito muy grave, dice, este delito no prescribe. Se va a poder perseguir siempre, aunque hayan pasado 100 años. Esto es lo que nos ha permitido luego, pues, asentar en el banquillo, pues, a Milosevic, a Pinochet, a Videla, etcétera, a pesar de los años transcurridos. Y es lo que nos permite también actualmente, pues, revisar nuestra propia memoria, con hechos que ocurrieron, pues, hace 40, 50 años atrás. Bueno, ¿qué ha pasado aquí? Estas son cuestiones que son importantes, porque a veces pensamos, a ver, esto puede dar lugar a soluciones distintas, ¿no? ¿Esto es justo o no es justo? Bueno, depende. Y vamos a ver por qué. Puedo poner un ejemplo. El caso este, que aquí los más jóvenes no lo recordarán, pero los que ya tenemos cierta edad, recordaremos el caso de Eric el Belga, de aquel famoso pintor que robaba cuadros. Y se llevó unos cuadros, unos tapices de un pueblo aragonés, de la provincia de Huesca, entre otras muchas rampiñas que hizo. Una fue esta, y la conservadora de un museo local de Roda de Isábena reconoció en un catálogo unos tapices que dice, bueno, esto me parece que esto estaba aquí en la iglesia, en la catedral y tal. Y siguiendo el hilo, pues efectivamente esto era así, había sido robado. Entonces, bueno, ahora se plantea el problema. Esto sucedió hace más de 30 años. El delito de robo está prescrito. No se puede perseguir a este señor Eric el Belga, que todavía está vivo. No se le puede meter en la cárcel por seguridad jurídica. Vale. Pero en cambio, el propietario sí puede recuperar la propiedad de aquello que le ha sido robado, porque esta acción no prescribe.
O sea que es la misma situación, hay prescripción o no prescripción, pero ¿por qué? También por la misma razón, por seguridad jurídica. Porque si se le priva de la posibilidad de reclamar, se está poniendo en duda su propia seguridad jurídica. Muy bien. Oye, ¿y la seguridad no jurídica, sino la seguridad tecnológica de la memoria de las máquinas, Uriol? Ajá. No, bueno, volviendo un poco a lo que ha dicho Agustí, pero también hablando de leyes romanas, pues claro, para conservar esas leyes romanas y para conservar el conocimiento, pues hemos recurrido a la escritura, ¿no? Y durante siglos, pues hemos dejado por escrito ideas, recuerdos, acuerdos, contratos, pensamientos. Y bien, ha habido dos problemas a resolver. Uno es garantizar que esas ideas sobrevivan al paso del tiempo y otro es evitar falsificaciones. Entonces se han ido encontrando soluciones y una, por ejemplo, es la copia para conservar o garantizar que un documento va a sobrevivir a lo largo del tiempo, pues nada mejor que copiarlo y hacer más copias, duplicar ese documento. Y para certificar la validez de un documento y para evitar falsificaciones, pues también hemos recurrido a la firma. Pero claro, todo eso es sobre papel y ahora estamos en la era digital y el papel escrito pues está cediendo paso a los documentos digitales y para eso necesitamos nuevas herramientas. Y bueno, hemos encontrado nuevas herramientas. Por ejemplo, para la escritura en CDs y DVDs, pues utilizamos códigos correctores de errores. O sea, si pensamos en los miles de millones de bits que hay escritos en un DVD, es fácil pensar que una pequeña mota de polvo o una pequeña raya puede distorsionar la lectura del documento, ¿no? Pero lo que no queremos es que la lectura sea imposible. Por lo tanto, se utilizan códigos correctores de error que lo que hacen es añadir cierta redundancia en la escritura y esa redundancia es la que te permite, aunque haya ciertos errores, recuperar el mensaje original. Y para la firma tenemos la firma digital. Bien, la firma digital ya se está implantando y bueno, va a ser un gran avance para nuestra sociedad y la gran ventaja es una que podemos firmar a distancia y otra también es que nosotros podemos firmar nuestros documentos y mandarlos a cualquier sitio del mundo al instante a través de internet y no perder el tiempo con el correo tradicional. Muy bien. Claro, yo también tengo mi visión sobre la memoria, ¿no? No entiendo muy bien cómo la memoria la guarda el cerebro. Entiendo muy bien lo que dice Uriol de la memoria de los ordenadores, que se guarda de forma binaria. El bit 1, el bit 0, el sí o no. Claro, la memoria, el cerebro humano no se sabe muy bien qué lógica utiliza, cómo funciona. Incluso hay algunos científicos, un tanto de forma alocada posiblemente, que dicen que incluso funciona con una lógica cuántica, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso lo que sí es verdad es que tanto las máquinas como los humanos perdemos memoria. ¿Qué hacen los tecnólogos para evitar que los ordenadores pierdan memoria? Pues que el bit 1, intentar que no se convierta en el bit 0 para no perder información. Como poniendo una barrera de energía, evitando ese cambio. O sea que el hombre, para evitar la pérdida de memoria, tiene que también inventarse trampas en el cerebro, que igual las pone de forma natural o a través de farmacología, para que no pierda la memoria. O sea, es como un esquiador que baja a través de una pendiente sin ningún obstáculo. Bajaría rápidamente. Pero si a ese esquiador le ponemos trampas, le ponemos subiditas, bajaditas, árboles, etcétera, bajaría más lentamente, con lo cual perdería la memoria, metafóricamente, de forma más lenta. Así que el hombre tiene que aprender a través del conocimiento, bueno, de las imágenes neurológicas del cerebro, tiene que aprender a poner trampas para evitar perder la memoria. Cuando hablamos de la historia como el almacén de la memoria colectiva que yo decía antes, hay que hacer un apunte, es decir, por una parte están las cosas que han sucedido que son objetivas, es decir, pues si estamos hablando, tú señalabas, la segunda gran guerra, pues bueno, desde los cerca de 60 millones de muertos, las casas que se destruyeron, todo eso son cosas objetivas. Pero claro,
Esas cosas objetivas son las que, esos datos objetivos son los que utiliza el historiador, pero el historiador cuando las transmite históricamente, las pasa por su filtro subjetivo. Quiero decir, la historia que podían contar los alemanes hasta 1945, que eran los vencedores, y la historia que podían contar los aliados serían completamente diferentes. Es decir, que la historia que cuentan los vencedores y los vencidos son dos historias. Entonces, cuando estamos hablando de la historia como el almacenamiento, hay que tener en cuenta, ya tenemos edad y todo el mundo hemos leído pues historias de España que no tenían nada que ver con lo que por otra parte sabíamos que había pasado. ¿Podemos decir si el tiempo es bueno o es malo? ¿Es el tiempo bueno o malo? Esta es una pregunta un poco tramposa y difícil de responder, fundamentalmente porque requiere de un juicio de valor, es decir, requiere de un criterio para saber lo que es bueno y lo que es malo. Lo que siempre hemos oído es que el tiempo lo cura todo. Pero más allá de este dicho, ¿podemos decir que la existencia del tiempo nos permite solucionar algún tipo de problema, fundamentalmente en economía? La respuesta es que sí. El dilema del prisionero nos dice que si la decisión que involucra se debe tomar una sola vez, esta decisión siempre será la menos buena para todo el mundo. Mientras que si se debe tomar un número indefinido de veces, la decisión será la buena para todo el mundo. Y el hecho de que se pueda tomar una misma decisión un número indefinido de veces se debe fundamentalmente a que existe el tiempo. Un ejemplo, una aplicación de esto es cuando tiramos la basura. Los turistas que fundamentalmente están en una ciudad un día tienen incentivos a comportarse de forma incívica, es decir, de no lanzar la basura en los containers, mientras que los que vivimos en una ciudad durante toda la vida debemos tomar la decisión de tirar la basura un número indefinido de veces, esto es, la lanzamos cada día, y por lo tanto tenemos incentivos a comportarnos de forma cívica. Para las personas y la ética en particular, el tiempo no tiene una realidad en sí, sino que es una convención y más particularmente, entiendo, un valor. Es decir, la interpretación en concreto de nuestra memoria. Si no hubiera memoria, no habría la posibilidad de tiempo en cuanto interpretación de esa experiencia. En el sentido ético, nos sirve el tiempo para fijar conceptos tales como identidad, personalidad, autoría, responsabilidad, etc. Y desde un punto de vista moral, más particularmente, nos sirve para encajar nuestra comprensión de lo que entendemos por felicidad, perfección, virtudes, etc. Otro de los temas que está de rabiosa actualidad es lo de la incertidumbre, ¿no? El tiempo futuro, la incertidumbre del futuro, y eso es porque, claro, la ciencia y la tecnología avanza a pasos tan agigantados que introduce incertidumbres morales, incertidumbres éticas, pero también introduce incertidumbres en el derecho, en el legislador. Recientemente, José Pepe Esteve ha escrito un libro que se titula El desconcierto del Leviatán, donde analiza esa dialéctica, esa lucha entre quién legisla o quién debe legislar, el derecho o la ciencia. Así que, Pepe, cuéntanos qué piensa tu Leviatán sobre este dilema. La ciencia había sido siempre el espejo del derecho y de las demás ramas del pensamiento. La gran construcción del Estado moderno, que se debe fundamentalmente a Hobbes, cuando construye lo que llama el Leviatán, no es sino un reflejo, un intento de construir el Estado sobre bases científicas. Hoy en día la ciencia ya no opera así. Hace mucho tiempo que la ciencia abandonó las certezas y hoy la ciencia se expresa a través todo lo más de probabilidades. El problema grave es para el derecho y los aplicadores. Hoy en día la ciencia es una gran fuente de generación de incertidumbres, con sus continuos avances, con los nuevos frentes que abre, mientras que para el derecho, los operadores jurídicos, para los jueces, para las autoridades, se plantea angustiosamente lo que es su función absolutamente irrenunciable de decidir. Cada vez más se están produciendo decisiones jurídicas, decisiones políticas, en entornos de absoluta incertidumbre científica. Pensemos por el caso del cambio climático, pensemos el caso de las nuevas tecnologías con posibles riesgos para la salud de las personas, sobre los cuales la ciencia no ofrece información certera, o todo lo más requiere 20, 30 años para
emitir un veredicto sobre estas cuestiones. Los tiempos de la ciencia y los tiempos del derecho se están distanciando peligrosamente. Y antes hemos hablado de la vida media de algunas partículas, núcleos radiactivos, partículas que viven muy poco tiempo. A fin de cuentas, de la vida. ¿Se puede decir, Uriol, que los secretos tienen también una vida? ¿Cuánta vida tiene un secreto? ¿Cómo se puede prolongar la vida de un secreto? Bien, en la actualidad utilizamos protocolos criptográficos muy a menudo, ¿no? Y una situación muy común es que yo quiero mandar un mensaje a otra persona de manera segura, y de manera segura significa que si hay alguien que está interfiriendo en la comunicación no pueda saber lo que estamos diciendo. La seguridad de esos protocolos se basa en la dificultad de los problemas matemáticos que el atacante debería resolver para poder acceder o poder conocer ese mensaje. Y digo, pues, esa dificultad, y no siempre es imposible de resolver ese problema matemático. O sea, hay protocolos en los que sí que es imposible resolver ese problema, pero hay protocolos en los que es posible resolver el problema, lo que pasa es que necesitarías mucho tiempo para resolverlo. Así que quizás el atacante debería invertir pues, siglos en cómputos para poder desencriptar el mensaje. En este contexto, entonces, aparece el tiempo como una medida de seguridad. O sea, el tiempo que tardaría un atacante en resolver un problema matemático es lo que garantiza seguridad en una comunicación. Pero claro, este cálculo del tiempo, pues se tiene o se hace en base a los ordenadores actuales o la potencia computacional actual, o quizás de un futuro próximo, pero no sabemos cuáles serán o cómo serán los ordenadores del futuro. Por lo tanto, la criptografía continuamente tiene que ir revisando sus estándares, y también aquellos documentos que estén encriptados y cuya seguridad se vea comprometida, pues ir reencriptando esos documentos. Bueno, pues o sea, que hablamos de secretos longevos y secretos poco longevos. Ajá. Oye, Gemma, ¿y los humanos qué? Bueno, ¿Qué no. podemos decir de la longevidad de los humanos? Ahora que nos preocupa, ¿no? Mira, yo voy a unir esto con una pregunta Nos que has, ocupa. que has hecho antes sobre cómo medimos el tiempo. Sí. Por ejemplo, en biología tú podrías medir el tiempo a escala generacional, cuánto tarda una generación a suceder a otra, ¿no? Pero esto es muy relativo, es extremadamente relativo, porque la longevidad de una especie es algo propio y distinto entre especies, y además está determinado genéticamente. Es decir, tú puedes encontrar organismos como las efímeras, que son insectos que viven en 24 horas, o sea, en 24 horas eclosionan, viven, se reproducen y mueren. Entonces, claro, el cambio generacional es de 24 horas. O tienes especies con un ciclo de vida un poquito más largo. Los ratones, por ejemplo, pueden llegar hasta los 2 años de vida. O los humanos. La longevidad, que es el tiempo máximo que puede vivir un individuo de nuestra especie, es de 120 y pocos años. Que no es lo mismo que la esperanza de vida. La esperanza de vida es el promedio de lo que vive un individuo de esa especie. Y que eso sí que es más movible y más manipulable. En ese sentido, fíjate que existe la incertidumbre como organismo, que tú no sabes nunca cuándo vas a morir. Porque puede ser que tengas un accidente, puede ser que te depreden, puede ser que pues, genéticamente pues, tengas una enfermedad o cojas una enfermedad infecciosa, pero tú tienes una certeza y es que te vas a morir. Y hay un tiempo máximo de vida. Entonces, por ejemplo, lo de la esperanza de vida, curiosamente en humanos, hemos en un siglo, de finales del siglo XIX, finales del siglo XX, hemos duplicado la esperanza de vida. Hemos pasado de 45 a 48 años a 85 años. ¿Por qué? Ha habido avances tecnológicos, médicos y sanitarios. Pero la longevidad de la especie no lo hemos tocado, ¿eh? O sea, continuamos estando a que como mucho viviremos 120 y pico de años. No hemos incrementado ni tan siquiera la cantidad de gente que llega a ser centenaria, más allá de 100 años. ¿Por qué? Esto está determinado. Esto no lo tocamos de momento. Ahora, certeza e incertidumbre. Certeza que vas a morir, incertidumbre de cuándo. Sí. Excepto si tú lo decides. Y luego otro... Esto solo lo pueden hacer los humanos, ¿no? Y otro tema que me gustaría introducir tangencialmente, antes de ir tocando poco a poco al final del programa, es lo de la simultaneidad. Pero todos
podríamos decir que simultáneamente estamos aquí. Y si decimos eso es porque estamos basándonos en el tiempo absoluto de la idea de Newton y de Galileo. Pero también hay que saber que el tiempo con velocidades relativistas, con velocidades próximas a las de la luz, resulta que el tiempo, los sucesos no son simultáneos, la simultaneidad no existe. Así que mientras vivamos en un tiempo clásico, existe la simultaneidad y gracias a ese tiempo clásico podemos decir que simultáneamente estamos hoy todos debatiendo. Sí, quizás, exacto. Tendríamos que evolucionar tanto para llegar a la velocidad de la luz que es mejor no pensarlo. Todavía no pensarlo. Bueno, pues yo creo que ya podemos ir planteándonos la última pregunta. La última, yo diría, gran pregunta. Hemos hablado del origen del tiempo. ¿Podemos hablar no solamente del fin del tiempo, sino del fin en absoluto? A ver, yo había pensado que comenzáramos haciéndole esta pregunta a nuestro psicólogo, a John Wardell. Esta es una cuestión interesante para la psicología científica. La propia existencia humana reconoce la existencia del fin. Todos tenemos conciencia clara de nuestro fin, a pesar de que esa conciencia o de esa percepción no altera nuestra vida cotidiana. De hecho, nuestra concepción prácticamente va ligada a la idea de la no finalidad, del no fin de nuestra propia existencia, y es algo que no consideramos de una forma recurrente. Desde un punto de vista científico, cuando hemos intentado explicar esa idea de conciencia de final, lo hemos hecho a través básicamente de dos aproximaciones. La primera estudiando intentos fallidos de suicidio e intentando analizar en qué pensaba el sujeto cuando tomó esa decisión y cuál era su conciencia del final de su existencia. En otros casos hemos intentado analizar el mismo concepto o bien en niños con intento de suicidio que ni tan siquiera tienen conciencia de muerte y también incluso en enfermos mentales que a veces queda muy alterada su percepción de lo que es el final de su propia existencia. Sin embargo, ninguna de estas investigaciones nos ha dado una respuesta clara de cuál es la conciencia real del fin de la vida. Una idea que es casi constante en el planteamiento de este tipo de estudios es una idea aún más macro, más general. Y es que ninguno de nosotros tiene la clara conciencia de que el Sol tiene fecha de caducidad y de que en un futuro muy lejano la vida tal como la entendemos desaparecerá. Esa percepción, esa conciencia del fin no es habitual ni la tenemos presente constantemente en la vida cotidiana que todos ejercemos diariamente. Esa es una idea que simplemente no contemplamos como una opción. ¿Cómo pensáis que vosotros, si existe un fin, cómo se va a producir, etcétera? Sí, en el caso desde la perspectiva de la antropología, en el caso del hombre es bastante claro, es la muerte. Es decir, el fin de la temporalidad humana es la muerte. Tú antes has dicho algo sobre la certeza y la incerteza, que yo confirmo y además diría, no sé, nuestro nacer viene de muy lejos, esto lo sabéis vosotros, es decir, el X, Y, vienen de muy lejos. Es decir, que no es nuestro, pero mi muerte sí que es mía. O sea, el fin del tiempo del ser humano es su muerte. Pero yo diría que esto es, probablemente, seamos los únicos seres que sabemos que vamos a morir, que sabemos que somos temporales. El resto de los seres también son temporales, pero yo diría que son vivientes y dejan de existir. Pero el hombre desde que nace, en poco tiempo, tiene no la experiencia de la muerte del entorno, sino no es igual que se te muera un animal doméstico que se te muera un familiar. Pero la temporalidad que impregna el tiempo humano, casi como redundancia, es el sentido de la muerte, el saber que va a morir. Y el saber que va a morir es lo que nos hace ser finitos, es el que nos hace ser temporales, pero al mismo tiempo, fijaros bien, es la puerta que nos abre el acceso a la eternidad, la puerta que nos abre el acceso a los sueños de inmortalidad. Y si miramos la cultura humana, en las religiones es fundamental. O sea, no existiría ninguna religión si no hubiera una respuesta a la muerte, si no se considera la muerte como un paso para lo que fuera, ¿no? Pero si repasamos, recordamos nuestra historia en la literatura, en todas las manifestaciones del arte,
en la poesía, en la arquitectura, etc. Es decir, el pensamiento sobre la muerte es que llena más de la mitad de la actividad cultural de todos los seres humanos. Volviendo a la etapa aquella que no tenemos documentos escritos, en la prehistoria de los primeros documentos que tenemos son enterramientos. Es decir, que esa relación con el fin de nuestro tiempo que implica la muerte, yo creo que es una de las características propias del ser humano. Yo no sé, pero la muerte evidentemente es una preocupación humana, pero yo creo que incluso mayor que esta es el proceso de envejecer. Yo creo que al humano la muerte le puede dar cierto miedo, pero envejecer, ir perdiendo calidad de vida, ir perdiendo la calidad que te ha hecho como persona, es decir, creo que en general da más miedo el proceso de envejecer y al final saber que vas a morir seguro, pero ese proceso de degeneración del cuerpo, en que vas perdiendo la fuerza, en que las neuronas ya no funcionan, en que vas perdiendo la calidad que te ha constituido como tú eres, yo creo que da más terror. Y, por ejemplo, en ciencia ficción, que en el fondo, de alguna manera, lo que proyecta, ¿no?, son nuestros miedos, cuando uno dice queremos ser inmortales, de hecho lo que buscan no es ser inmortal, es ser eternamente joven. No es lo mismo. El Fausto. No es lo mismo. Y, por ejemplo, claro, yo desde biología, ¿se pueden engañar a los relojes biológicos? Es decir, ese reloj que te estaba contando cuánto te queda por vivir, cuánto ya has vivido, podríamos encontrar maneras de, como decía, ponerle palos a las ruedas, ¿no? Es decir, que se pare, que se quede ahí. ¿Podríamos hacerlo? Entonces, no hay una respuesta única. Hemos logrado hacer, manipulando genéticamente organismos, alargar la longevidad de esa especie. La hemos conseguido, es decir, hemos conseguido en levadura, en mosca, claro, todos son de ciclo de vida tan corta que alargar de un día a 2 días, claro, es alargar el doble, ¿sí? Pero Gemma, fíjate bien que hay, tú estás hablando de que es más la preocupación probablemente por el proceso de envejecimiento que por la muerte, y esto seguro que es cierto a nivel individual, es decir, que a mí me preocupa, al enfermo o a la enferma le preocupa antes su enfermedad que su muerte, y por eso pues trata de remediarlo para que no llegue la muerte. Y esto es válido a nivel individual, pero a nivel social, es decir, las religiones no tratan, o las mitologías no tratan de los envejecimientos, tratan sencillamente de la parafernalia de la muerte y de utilizar la muerte para crear pero cuando alguien se plantea ser inmortal, se plantea ser inmortal a los 100 años y que siempre se quede los 100 años. Pero es que tú lo has dicho antes, es decir... No, quiere ser joven, eternamente joven. A mí me puede preocupar envejecer, me puede preocupar el no tener la misma fuerza vital año tras año. Pero sin embargo, tú lo has dicho antes, mi aceptación de que voy a morir sí que es una seguridad. Son dos cosas, una cosa es la preocupación y otra cosa es la aceptación. Y lo que nos hace la aceptación es la muerte. Pero ahora ya te voy a poner otro punto, que vas a ver que entra en conflicto con lo que nosotros tenemos, y es, biológicamente esto es así. Tú tienes el cuerpo va degenerando, va perdiendo, y un día morirá. Pero hay partes de nuestro cuerpo que podrían llegar a ser inmortales. Por ejemplo, las células que se utilizan, bueno, no más en el laboratorio, pero muchos, se utilizan muchísimo en el laboratorio de biología molecular en el mundo. Son las células HeLa, son células humanas derivadas de un cáncer de cérvix de una pobre mujer afroamericana llamada Henrietta Lacks, que se murió a los 35 años del cáncer de cérvix. De la biopsia que le hicieron, estas células son tumorales, cancerosas, inmortales. Hace más de 50 años que esta mujer se ha muerto. Sus células, millones de ellas, repartidas por todo el mundo, reproduciéndose ellas a ellas mismas. Son inmortales, potencialmente inmortales. Pero la persona a la que derivan, hace más de 50 años que está muerta y enterrada. Y esa, por ejemplo, en biología, cuando nos planteamos si podemos engañar a los relojes biológicos, dices, no, si la naturaleza ya los engaña a veces. Pero entonces tenemos que escoger, y esa es la gran pregunta, entre senescer, es decir, ser viejos o no, y morir, o ser inmortales, cáncer. Es decir, ¿son las dos caras de una moneda o solo dos aspectos posibles de los muchos que hay? Permitidme que os diga que hablar de inmortalidad me parece perfecto, pero pensar
que el sistema solar se acabará un día. O sea que el sistema solar ya no será inmortal. El sistema solar ya no será inmortal. Y no solamente no será inmortal el sistema solar, lo que implica así en ciencia ficción, como ha dicho antes Gemma, que los humanos nos deberíamos acostumbrar a que debemos de ser seres itinerantes, tenemos que buscar otros lugares en el universo para vivir más tiempo, no para ser inmortales, pero vivir más tiempo. Y también tenemos que pensar... O para vivir mejor. O para vivir mejor. Es que yo creo que ese es el punto. ¿Es inevitable el envejecimiento? Claro, bueno, eso... Y luego, pero aparte del sistema solar, pues, si me permitís que acabe, claro, luego también está el universo, ¿no? El origen del universo. También se habla que el universo al final colapsará y que es posible que aparezca, si mantiene la misma memoria el nuevo universo, es posible que las mismas leyes... Los humanos no vamos a estar. Bueno, como especie tenemos un tiempo limitado. Pero evidentemente podríamos volver a aparecer. En ese sentido, la inmortalidad podría tener un significado diferente, ¿no? Pero bueno, el caso es que el sistema solar tiene un fin, se habla, no está claro, de que el universo pueda también tener, o los muchos universos puedan tener un fin, y lo que sí es seguro es que este programa tiene un fin y nos estamos aproximando a él. Yo, si queréis, había pensado decir dos palabras sobre el fin, sobre lo que hemos dicho, ¿no? Quería una especie de resumen, a ver qué os parece. Yo pienso que de todo lo que habéis dicho se desprende que el tiempo lo inunda todo, y que a los humanos nos mece hasta la muerte. Y qué mejor que acabar este programa con unos versos de Eliot, donde se habla de lo que es el tiempo y donde se ve que el tiempo tiene unos atributos que inunda y mece a los humanos. Entonces apareció, en un momento dado, un momento de tiempo en el tiempo, un momento no fuera del tiempo, sino en el tiempo, en lo que llamamos historia, atravesando y bisectando el mundo del tiempo. Un momento justo en el tiempo, pero el tiempo se hizo a través de ese momento, sin el cual el tiempo no tiene significado, y ese momento de tiempo lo explicó todo.